Ya estamos con Carlitos Viera, conexión telefónica. ¿Sí? ¿No duró menos el tema o yo me equivoqué? ¿Era ese? Carlos Viera, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gran saludo al amigo y a toda la audiencia. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué te parece lo de Chile que yo estuve hablando ahora recién? Bueno, sí, extraordinario. Creo que hay un despertar latinoamericano como tiene que ser, los procesos son globales y hoy en día tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el exterior, de alguna u otra manera nos repercute en mayor o menor medida. Así que nosotros estamos en este momento muy atentos tanto a lo que pasa en Chile como lo que ha pasado en Bolivia y lo que está haciendo el proceso venezolano. Bueno, pero entonces quería reforzar un poco. Perdona que te interrumpa, pero además yo estaba pasando el tema de Pablo Milanesa. Además eso, sabiendo más o menos, yo sé que sos un chiquilimbo, pero sos un poquito mayor que yo. Vos cuando el golpe de Estado en Chile, tú eras un joven acá universitario. Sí, claro, sí, exactamente. Todos estuvimos ahí y ¿cuáles fueron las versiones, verdad? Las versiones era de que el gobierno no había sabido manejar la situación, que la clase media, expresada por gente que estaba en el transporte, los camioneros, se habían sentido mal y que habían entendido de que Chile no podía. Bueno, no, nada de eso era cierto. Había una conjura internacional muy semejante, el Plan Cóndor, se supo después, que fue muy similar a la que hubo ahora. Yo relataba en los otros días que realmente escuchar como escuché, decir, ahora que hemos derrocado al gobierno de Brasil, que ganó Bolsonaro, hemos derrocado a la izquierda en Brasil, vamos por Paraguay y que hemos hecho lo que hicimos en Paraguay, ahora vamos por Bolivia y después por Uruguay. Eso fue dicho. Hubo una reunión en Santa Cruz de la Sierra en donde esas fueron las conclusiones. Entonces vamos a no chuparnos el dedo. Y como que la derecha tiene su estrategia, tiene su forma de actuar y tiene todos los recursos del mundo mayores que nosotros para incorporar incluso tecnologías de comunicación que a veces sabemos que realmente el ser humano es un ser humano objeto de manipulación y cuanto más sofisticada y más tecnológica sea esa manipulación, bueno, es más probable que surta efecto. La verdad que cuanto más eso ocurra, más importante es el trabajo con la gente, el gobierno de cercanía, apelar a la conciencia y no apelar a una decisión de voto meramente. Y entonces la democracia directa cobra mucho mayor fuerza, como en estos casos, como estamos intentando empezar a incursionar en Uruguay. En tal sentido, yo traigo a colación un editorial del País que no tiene desperdicio, que aludiendo al caso de la situación en Chile, dice, textual, tomar nota de lo que puede hacer una izquierda antidemocrática. Eso es lo que hoy en el editorial del País Repetime lo que dice, repetímelo. Que hay que tomar nota de lo que puede llegar a ser una izquierda antidemocrática, relatando los sucesos en Chile, la movilización popular, a eso se refiere, ¿no? Y dice en renglón seguido de que si bien Chile no es como, Piñera no es como la calle, que la calle es mucho mejor porque aplicó un programa y Piñera pospuso su programa, de que hay algo en común, que los dos están enfrentando a una izquierda antidemocrática. ¿Eso dice el País? Eso dice el País. Salao. Tan antidemocrática la izquierda uruguaya que promueve la derogación de la LUC.
ese es lo que tal cual se dice en el país. Pero recordemos que ese mismo diario, cuando asume el gobierno dictatorial, no tuvo reparos en cualquier tipo de elogio a Gregorio Álvarez cuando asume como gobernador dictatorial de un país. Entonces no nos debe extrañar. Vayamos al editorial del país cuando asume Gregorio Álvarez, que vayan los jóvenes que quizás no lo vivieron eso. Yo invito a todos a googlear y ir a ese editorial para que sepamos de quién son, de qué está detrás de ese diario, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus verdaderos conceptos democráticos que están atrás de esa figura, y la agresividad con que se manejan y cómo se justifica la violencia cuando es de un lado y cómo se criminaliza cualquier tipo de protesta asimilándolo a la violencia del otro. Es tal cual. Bueno, y yo empezaría por Bolivia, ¿verdad? 55%, ¿verdad? Un porcentaje mayor aún del que se había obtenido antes cuando dijeron que había habido fraude. Había sido 46% contra un 38%, contra un 34% y pico. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces yo diría que aquí hay algo que rompe el sojo, que yo no sé, a la comunidad internacional, al mundo. Este señor que se llama Luis Almagro, desgraciadamente es uruguayo, y está al frente de la OEA. Y fue canciller nuestro, mío también. Que fue nuestro canciller, que creo que en definitiva nos usó a todos para determinada forma de actuar, quién sabe qué motivaciones. Este señor Almagro hizo correr sangre. ¿Cuántos muertos hubo en Bolivia a raíz de este episodio? Hizo instalar un gobierno totalmente nefasto que sumió ahora a Bolivia, que era un país que había prosperado económicamente, que había distribuido mucho mejor el ingreso, lo sumió en una situación de pobreza que no le podemos achacar exclusivamente al problema de la pandemia, no se lo podemos achacar. Acá generó odio. Generó el odio. Yo diría, acá hay una persona que actuó usando la investidura de una organización internacional que debería de tener fuerza verdadera para todos, como es la OEA, una investidura totalmente mal usada para hacer caer sobre los bolivianos problemas, de hacer caer sobre toda América Latina problemas, de hacer que la democracia fuera algo menos visto, bien visto por la gente. Entonces, estos son pecados mortales, estos son situaciones que no son penables, nadie dice nada, nadie en el mundo está pidiendo la renuncia a este señor, salvo las organizaciones de izquierda, pero yo digo, la conciencia mundial me parece que también está fallando, ¿verdad? Y acá hay una prueba. El embajador de... que yo escuché públicamente, el embajador de México, pidió ya, lo vamos a pasar después. Exactamente, bueno, sí, alguien sí, pero son pocas las voces. Sí, son puntuales. Clamor, yo diría, debe haber un clamor internacional en este momento, ¿verdad? Aunque no recaiga sobre Almagro, que recaiga sobre la OEA, que recaiga sobre que haya más justicia en el mundo, ¿verdad? Bueno, pasó lo mismo cuando las supuestas armas de destrucción masiva en Irán, ¿verdad? Pasó lo mismo. En Irak. Pasó exactamente lo mismo. Se invadió un país, se mató a muchísima gente en aras de una búsqueda de armas de destrucción masiva que después se vio que eran inexistentes. Pero es que nadie se le mueve un pelo la cárcel de Guantánamo.
una base de torturas. Que también se sabe que es base de torturas y de apremios de todo tipo, a donde van la gente que además no tiene credencial, ¿no? Acá vinieron 4 sirios que no sabían ni cómo llegaron acá. Los secuestran y te Sí, llevan para ahí, punto y chao. los secuestran, están allí, nada dan cuenta a nadie, es así. Es Y bueno, increíble. son cosas que aterrorizan, pero pasan en el mundo. Y bueno, cuando pasan en forma tan evidente, yo pienso que es apelar a la conciencia de la gente. Si no, vamos a vivir en un mundo peor, cada vez peor, si no si no generamos un hombre nuevo, un hombre que sea capaz de reaccionar por lo menos y no sea un autómata que se maneja por los conceptos que recibe y no se inmuta por ellos. Bueno, hay una prueba que yo no sé si se maneja por todos lados. Almagro decía que las elecciones habían sido fraudulentas y para demostrarlo puso una lista de una cantidad de distritos en los cuales la votación era cercana al 100% y por lo tanto sospechosamente fraudulenta, porque resulta que en esos distritos, ¿cómo se va a llegar, incluso en un caso, a la votación del 100% a favor de Evo Morales? Y resulta ser que ahora hacemos la misma conteo en esos mismos distritos y la votación es o similar a cercana al 100% a favor del MAS y de Arce, o incluso en algunos casos superior a la votación anterior. Entonces, realmente, digamos, y entonces Almagro que dice, no se pueden comparar dos elecciones. Consultado Almagro se dice, no comparemos dos situaciones en dos momentos históricos distintos. Es totalmente, es una tomadura de pelo a la opinión pública internacional. Pero bueno, pasamos a Chile. Ahí también yo quisiera, más allá del hecho, del 78%, ¿verdad? ¿Qué dijo Piñera cuando empezaron las movilizaciones de estudiantes primero, de la gente toda después? ¿Qué dijo? Que había un grupo minoritario, violento y terrorista, sobre el cual iba a aplicar todo el peso de la ley. A la semana tuvo que decir que, bueno, que no iba a aplicar todo el peso de la ley, que iba a considerar, pero no consideraba nada, ¿verdad? La elección fue con toque de queda de por medio. Y Con los carabineros en la calle llevando gente presa en la Plaza Italia. Yo todo tengo lo que los ha videos. pasado, la cantidad de muertos, la cantidad de gente que quedó, muchachada que quedó ciega, más de 400. Uke me mandó ahora por WhatsApp, más de 400 personas quedaron ciegas. Bueno, otra vez, un costo social importante. Entonces, claro, cuando se dice no sean violentos, esta izquierda antidemocrática porque practica violencia, veamos a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Manifestaciones que fueron, yo creo que en un 95% de ellas fueron pacíficas, y que bueno, ¿cómo no va a haber algún desborde en estas situaciones de ebullición popular? Entonces, ¿cómo vamos a catalogar este hecho? Cuando el país lo toma como lo toma, es porque pensemos que Chile fue puesto como ejemplo, ¿verdad? Fue puesto como ejemplo. Y yo diría, ¿qué cosas nos deja Chile ahora a la luz de los acontecimientos? De que esos ejemplos que se traen, bueno, no eran válidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decían de Chile? Que era un país fantástico. ¿Por qué? Porque tenía convenios de libre comercio con gran parte del mundo, y que entonces la libertad de comercio de Chile era lo que estaba ocasionando la prosperidad de ese país. Había un crecimiento económico, pero había 52 acuerdos de libre comercio.
Entonces yo me detenía en eso, y entonces más de algún político, desgraciadamente algún político progresista también, plantearon que bien Chile, ese es el ejemplo que tiene que seguir Uruguay. Yo digo, ¿de qué le valió a Chile, a la luz de la situación de la gente, esos 52 acuerdos de libre comercio, entre ellos el más importante de ellos con Estados Unidos? ¿De qué le valió? ¿Eso mejoró la situación del país? Verdaderamente no. Verdaderamente no. Si bien hubo algo de crecimiento, el país siguió dentro de los mismos criterios de producción arcaicos y concentradores de ingresos. El país siguió sumido en pobreza, en situación de informalidad, y la verdad es que las políticas sociales dejaron de desear. Yo voy a referirme un poquito, aunque aburro un poquito a la audiencia, pero ¿qué es un tratado de libre comercio? ¿Por qué digo esto? Porque cuando digo crear conciencia, me parece que quizás es lo que nos ha faltado. ¿Se acuerdan que Uruguay incluso firmó con Chile un tratado de libre comercio? ¿Verdad? Sí, se sacaban, hubo lío en la interna del Frente Amplio para votarlo o no votarlo. Sí, terminó votándose. ¿Y de qué sirvió Uruguay el tratado con Chile? Nada, no hubo ninguna, no movió la aguja en nada en cuanto al comercio, ninguna empresa siquiera exportó más a Chile por ese tratado. O sea, era un problema casi como una presión ideológica sobre el Frente para que el Frente hiciera determinadas cosas. Y cuando surge la misma presión ideológica para que formemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, nuestro presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo pasa a consideración de la fuerza política en una decisión correcta. Digamos, el presidente de la República está allí por un partido, el partido tiene todo el derecho de tomar posición y los dirigentes políticos tienen que acatar las decisiones partidarias. Cuando el Frente Amplio decide no hacer el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el error que se comete es no explicar a la ciudadanía de por qué eso no le convenía a la ciudadanía y por qué no lo hacíamos. Y como que se dice, como algo así como vergonzantemente, miren, no lo pude hacer porque en el Frente Amplio había gente que se oponía y no se pudo hacer. Entonces, yo digo, así no creamos la conciencia. Lo que había que decir de la gente, que es un tratado de libre comercio, a diferencia de los tratados de comercio, que siempre hay que buscarlos porque podemos encontrar situaciones que nos benefician. En los tratados de libre comercio todo es libre en cuanto a que se intercambian los bienes con libertad sin pagar ningún tipo de recargo o arancel o impuesto para ingresar al país, las mercancías, para ingresar a cada país. Quiere decir que nuestras exportaciones entran de carne, de lana, de lo que sea, entran a otro país sin pagar ningún tipo de impuesto, pagan el precio internacional, recibimos el precio internacional, y nuestras importaciones de un valor de precio del bien que se importe, vamos a suponer un auto, base 100, el precio y el arancel es 10, el precio que se incorpora en el mercado interno es 110. Es decir, que los consumidores uruguayos tendrán que pagar 10% más. Sí, esa es el arancel. Y se hace alusión a que qué bueno sería el tratado de libre comercio, así no hay que pagar ese 10. Bueno, ese 10 es recaudación fiscal. Por un lado, son ingresos del gobierno. Segundo, lo que está protegiendo es que en el otro país se puede producir un bien con mucho más productividad que en el nuestro, a raíz de que o se pagan muy malos salarios, o se tiene una materia prima de mayor acceso y más fácilmente producida en ese país que en el nuestro, o se tiene una tecnología de punta que hace que la producción sea mucho más eficiente y más rápida. En esos casos, entonces, habrá productos con los cuales de alguna manera podemos competir y por lo tanto no vale la pena poner un arancel para evitar que entren, pero otros en que sí podemos competir. Y todos los países del mundo buscan poner cierta traba para que no ingrese ese producto producido en el exterior, porque estamos pagando mano de obra del exterior, en vez de producirlo en nuestro país y pagamos la mano de obra nacional.
porque así obtenemos los ingresos, sino después quién va a consumir esos productos más baratos. Si no hay ingresos generados porque nuestros productores, nuestra gente que trabaja en el país, no es la que produce, sino que es la gente de otro país. O se aplican tecnologías de punta de otro país que hacen un mismo producto más rápido y mejor que el que se hace acá. Entonces es muy difícil hoy en día, un país chico como el Uruguay, competir con las tecnologías de punta a nivel internacional. Es muy difícil y por lo tanto es necesaria una negociación para ver qué productos es preferible que ingresen sin arancel y qué productos es mejor que ingresen con arancel. Esos son tratados de comercio, pero en los de libre comercio no hay negociación posible, solo en el margen, algunos productos, el 10% de los productos poder negociar, algo así, pero el resto no. Entonces no hay forma de proteger a la mano de obra nacional, al trabajo nacional. Y lo mismo se dice, estamos perdiendo de ganar, nuestros exportadores pierden de ganar porque si el arancel para entrar a otro país es 20% y tuviésemos un tratado de libre comercio, nuestros exportadores se beneficiarían porque no tendrían que pagar, cobrarían ellos el arancel ese, ¿verdad? Cosa mentirosa, es falso. Ese arancel que cobran otros países, por ejemplo Japón, para que nuestras carnes entren, andaba por el 20% de ese arancel. No se lo queda el exportador uruguayo si el tratado es de libre comercio y el producto entra sin arancel a Japón. El japonés pagará el precio internacional por la carne nuestra, pero no va a pagar, no nos va a dar, por ejemplo, un surplus de 20% a nosotros, porque él no paga el arancel. Eso es una cosa que se ha dicho, yo lo escuché decirlo a Raffo, a la economista Raffo, cuando no era candidata, cuando era periodista, la llevaban como para exponer de temas económicos, y la escuché a Azucena Arbeleche decir algo que me parece a mí es un disparate técnico. ¿Cuándo? ¿Ahora? En todo caso, me termino diciendo, en todo caso, si tenemos libre comercio con un país y otro país no lo tiene, nuestro producto entra más fácilmente a ese país, es cierto, no por precio, sino por cantidad. Pero Uruguay jamás nunca ha tenido problemas para exportar sus saltos. Todos los saltos que tiene Uruguay exportables, todos lo colocan en el exterior. ¿A qué? Al precio internacional. Y si alguna mejora podría venir, no se ve el caso, si alguna mejora podría venir, es a costa, a cambio, de que todo lo que importemos sea también sin arancel, sin protección. Hasta me estoy acordando ahora yo que hasta vino que hemos tenido de sobra acá se ha vendido a Rusia, por ejemplo. Todo se ha vendido, sí, vino se ha vendido a Rusia. Pero entonces es un negocio que tiene que ver mucho más con los precios internacionales que se consiguen, pero no tiene que ver, no afecta el precio que exista o no el arancel. Lo que afecta sí es que se importe de acá o de allá, según se pague de acá o de allá arancel o no. Es decir, pero además, perdóname que te interrumpa, Carlos, pero además, más allá de lo que diga, por ejemplo, un gremio que puede ser el arroz o la carne, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer un tratado de libre comercio, no estoy negociando solamente la carne. Estoy negociando que yo o sea, yo no puedo estar mirando solamente mi ganancia, por ejemplo, soy ganadero o soy de un dueño frigorífico, pero por el otro lado me van a perforar con otras cosas que tengo que dejar entrar. Exactamente, entonces es una calle de doble flecha. Si claro. Entrar, yo voy para allá, pero otros van a entrar acá. Exactamente, y entonces, ¿cuál es el balance? A ver las perillas famosas que tenía que mover el presidente. ¿Cómo es? ¿A quién defendemos? ¿Al empleo nacional? Porque nos van a inundar con productos que pueden fabricar más barato, algunos de los cuales es imposible que entren acá, nunca jamás lo fabricaríamos, pero otros que sí, podríamos fabricarlo en condiciones más buenas
y que adecuadas, y que pues, tenemos mano de obra y tenemos adiestrada para eso y tenemos buena maquinaria que hemos incorporado con tecnología. Eso sí, entonces hay que protegerlo de cualquier manera, sino ¿qué empleo nacional vamos a tener? Entonces, cuando se habla de Tratado de Libre Comercio, no, hay que despojarlo de este contenido. El contenido ideológico está allí. ¿A qué sector de la sociedad vamos a beneficiar? ¿A garantizarle la fluida exportación a los exportadores de carne y de arroz y de soja? ¿O vamos a pensar en el trabajador uruguayo que va a poder ejercer su labor sin sentirse desplazado por la más mínima posibilidad de competir? Ese es el tema. ¿De qué lado estamos? ¿Para qué lado nos encaminamos de defender intereses, verdad? Entonces ese tipo de cosas es la que yo quería ver. El otro tema, si Antes que pase al otro tema, ya vamos al otro tema tuyo, pero yo tengo que defender un poquitito al diario El País, porque vos le pegaste como un caño. Yo tengo acá que el presidente, porque hablaste ahora de la perilla. Sí. ¿Vos? Bueno, el pasaporte uruguayo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencia de Viaje Abu Dhabi, Carlos Pera, le pidió al presidente Luis Lacalle Pou, esto es hoy, que saque la cajita de herramientas, porque ¿no viste que dijo que nos dejaron una caja de herramientas? Dijo Lacalle Pou, no tiene cochete como se está prestando, ¿no? Para ayudar al sector turístico. Luis, sacá la cajita de herramientas, indicó. Pero era un diálogo con la 970 Noticias, explicó eso que nos dijo que había encontrado media vacía, la caja de herramientas que le había dejado al Frente Amplio. En la misma línea le pidió al mandatario, o vos sacá una pinza para ayudar al sector turístico, sobre todo a la agencia de viaje, o si no, compraron una cajita nueva desde el exterior y ayudar a ese sector, porque si no desaparece. Te dejo los comentarios para vos. Pero claro, lo que pasa es eso, como tú bien dices, si vamos a hacer un tratado de libre comercio porque les conviene al exportador de soja o de carne, cuando yo ya dije que la conveniencia es relativa, pero puede llegar a convenirle a tener alguna ventaja, bueno, no dejemos de apreciar la desventaja a todo el resto de los uruguayos. Ese es el punto. Lo mismo aquí si está bien que se le tenga que dar al sector productivo, a todos y a cada uno, le tenga que dar algún tipo de consideración, tener consideración y buscar algún tipo de beneficio para suplir las falencias que va a tener por los problemas de pública notoriedad. Pero entonces, ¿y qué hay de los otros que no pueden trabajar por otras muchas razones? Entonces, vamos a la renta básica y vamos a pensar que todos tenemos necesidades, no solo los exportadores, no solo los que trabajan en el sector turístico, sino los que tienen un bolichito que ha cerrado, los que tienen que hacer tareas de servicios que no se han realizado. ¿Cuántas personas han perdido su empleo? Bueno, pensemos por allí, digamos que esta es la cuestión. Yo decía la vez pasada, cuando Uruguay está, todo el mundo en este momento está aplicando lo que son políticas keynesianas y nadie se preocupa por el déficit. Explícalo cómo es, porque tenemos gente que no lo entiende. Yo, por ejemplo. Sí. Política keynesiana, ¿qué significa? Con la última crisis grande del capitalismo en 1930, casi hace 90 años, donde, se dice, cuando hay una crisis, el Estado, en vez de restringir su gasto, porque hay crisis, tiene que ahondar su gasto, gastar más, endeudarse, emitir dinero, incluso para financiar si es necesario. En este caso no sería el caso, pero en aquel momento se decía así. Y hacer obras públicas. Las obras públicas dinamizan la producción, dinamizan la economía, generan después más productividad sobre la producción futura, porque una cosa es producir sin el camino que vincula el tránsito de la mano de obra a la fábrica, o producir sin comunicaciones, o producir sin adiestramiento del personal. Todo eso son inversiones que se realizan para aumentar a la larga la productividad y mejorar la eficiencia de la producción, de tal manera que la inversión misma en obra pública genera empleo, genera un dinamismo a corto plazo y una posibilidad en el largo plazo, como toda inversión, de ser repagada y que se vaya a normalizar la economía. O sea, que la gente
del turismo en general, si el uruguayo, que le están diciendo que van a jugar al turismo uruguayo, pero si el uruguayo está cada vez más contraído, cada vez con menos plata, más pelado, y más gente de seguro paro y más gente despedida, va a estar difícil hacer turismo. Sí, claro. O sea que, en síntesis, debería de invertir el Estado bastante más rápido en políticas internas de inversión para que se empiece a mover el dinero. Bueno, pero es lo que no se realiza, es lo que en el presupuesto que viene un recorte, en vez de una expansión del gasto, de lo que tenía que hacerse en este momento, con o sin pandemia, ¿verdad? Con pandemia todavía más. Entonces debería de buscarse una ampliación del gasto y no hay problemas de financiamiento, no hay problemas del déficit fiscal del 4 y 3% del producto famoso. Los países que tienen 4,3, como 4% del producto, se están yendo ya al 8, al 9 y al 10% del producto de déficit fiscal. Podría haber un problema de financiamiento. Por ejemplo, Argentina, ¿verdad? No tenía financiamiento, aun cuando quisiera. Uruguay tiene un financiamiento enorme, tiene fondos previstos para créditos disponibles no utilizados, de cobertura y todo lo que fue dejado en la caja de herramientas. Dejaron nada más ni nada menos, se dejó el gobierno de frente nada más y nada menos que enormes cantidades de créditos contingentes para el caso de que fuera necesario. Además de 16 mil millones de dólares de respaldo. Además de 16 mil millones de dólares de reservas en el propio Banco Central, algunas de las cuales no podrás mover, pero otras que sí, perfectamente. Entonces, la idea es esa, que haya un gobierno que se plante dispuesto a paliar las consecuencias económicas de la pandemia y no solamente las consecuencias que están en el plano de la salud. Ahí todos estamos acordes que hay que tomar las medidas, pero las defensas te bajan en el tema de la salud, las defensas también te bajan si estás correteado por el hambre y por la miseria, entras desesperadamente a buscar lo que quieras. Pero sí, digamos, hay una contradicción ahí, ¿eh? Perjuicios en la salud a partir de la situación económica. Exacto. Eso es verdad más grande que una casa, ¿verdad? No necesita... Es difícil que a vos no te bajen las defensas, y estoy hablando de tu organismo cuando te cerraron una fuente de laburo, mañana se terminó el seguro, quedaste sin nada, tenés que pagar las cuentas que tenías endeudadas, o tenés un comercio, o tenés un pequeño hotel. Si no hay un movimiento de dinero, ¿cómo vas a sobrevivir? Sí. ¿Y a quién se lo vendés? ¿Quién te lo compra? Vamos, también, yo quiero vender mi casa. No tengo casa, pero si tuviera 3 casas en la playa o una casa en la playa, digo, la vendo, porque no la puedo sostener. Ahora, ¿quién me la compra? Me va a pedir 2 pesos, me da 2 pesos. Sí. Si no hay plata circulante. El gobierno de Chile ha lanzado a la calle ciertamente más instrumentos de apoyo financiero a la gente que el gobierno uruguayo. Aún así, ha sido austero, ha sido poco proclive a dar ayudas económicas. Pero yo destaco esto, todos los gobiernos, pero incluso el de Bolsonaro, han dado enormes ayudas económicas a la gente en estos momentos. Y Uruguay, yo relataba la otra vez que hablamos, apenas un 0,4% del producto, dentro de los países en el ranking, bien estamos al fondo de todos, de los que estamos aportando menos, y polemizando todavía con la presidente de la OEA. Porque se dijo que eran cifras equivocadas las que lanzaba la OEA, cuando ves a ojos vistas que estamos en esta otra situación, y es a ojos vistas que queremos ajustar en vez de queremos recortar, ajustar, es como se le quiera llamar, en vez de expandir el gasto, como es lo que correspondería hacer. Pero me quiero, antes que se me vaya el tiempo, de recordar 2 cosas. Sí. La regla fiscal. Chile nos deja la regla fiscal. Aquello que yo relataba, que fue incluida en la ley de urgente consideración, y ahora en el presupuesto hay una clara alusión a ella, por la cual, por decreto, por ley,
no se puede tener déficit en las cuentas públicas. Esa regla fiscal en Chile viene de ahí, viene de Chile. La pusieron los chilenos en su orden jurídico. Y de ahí se toma. Y de ahí se tomaba como ejemplo. Y claro, hay algo que se olvidan de decir. Chile, desde la época de Pinochet, de la dictadura militar, se resguardaron de que el 30% de las empresas de cobre quedase en manos del Estado. Es como si acá tuviésemos el 30% de las empresas frigoríficas estatizadas. Eso quedó como resabio de la época de Allende, que no fue cambiado a pesar del neoliberalismo chileno. Se privatizó todo menos eso, porque esos recursos los manejaban las Fuerzas Armadas. Esa es la realidad de Chile. Entonces, es muy fácil decirle a los chilenos, no, ustedes no tienen que pagar mucho impuesto. Claro, si cantidad de ingresos fiscales provienen de las ganancias de empresas, entonces no hay que pagar tanto impuesto. Particularmente el cobre, ¿no? Y del cobre, a menos que el precio internacional del cobre se desplome, se venga abajo, en épocas como tuvimos, con precio internacional del cobre muy alto, bueno, entonces, claro, era muy fácil decir que haya una regla fiscal, que no haya déficit y no haya que poner impuestos. Entonces no se ponían impuestos, de ahí trajeron para Uruguay, que Uruguay pone mucho impuesto, en Chile vean como Chile pone poco impuesto, y las empresas sin impuestos vean qué bien que están, cómo crecen y qué mal distribuyen, digo yo. Y resulta ser que en Chile no se cobraban impuestos altos a la gente, pero tampoco se hacía gasto social. Y así estamos, estuvo la gente en Chile con educación y con vivienda muy mal, con malas coberturas. ¿Por qué? ¿Alguna explicación tiene que haber por qué se juntaron miles, cientos de miles de personas y salieron a la calle a hacerse matar? Por eso, porque en definitiva las políticas sociales correctas, las que practican los gobiernos progresistas, son de tratar de mejorar, por un lado el salario, pero por otro lado el gasto social, porque el gasto social es salario indirecto, ¿verdad? Porque si a la gente se le da para sus hijos la educación gratis, si se le da la salud con cierta cobertura, aunque haya que tener un aporte, pero el aporte está dado, cubre el núcleo familiar. Si hay planes de vivienda, bueno, entonces yo no tengo que gastar menos en educación, menos en vivienda, menos en salud, y eso salario indirecto. Entonces, así es como se mejoran los niveles de vida. Lógicamente, esos servicios tienen que ser eficientes y bien brindados. Entonces, lo que digo en Chile es que esto era la regla fiscal, que Chile era una contradicción caminando en tal sentido, porque tenía un grado de estatización que inhabilitaba todo planteo que qué bien los chilenos, qué disciplinados son en materia monetaria y fiscal. Luego, la tercera cosa que viene de Chile, la regla fiscal, los acuerdos de libre comercio, y la tercera cosa que vino de Chile fue la privatización de la seguridad social. Es decir, tomar a las empresas de pensiones, como se llaman en otros países, nosotros llamamos acá de jubilaciones, allá en casi todas las partes de otros países se le llaman de pensiones, ¿verdad? El miércoles viene el director del BPS, Ramón Ruiz, aquí al programa en vivo. Ahí está. Hablar de este tema. Bueno, ahí está. Entonces, allá en Chile, se privatizó, se pasó y un desastre, es decir, el sistema no cumplió con sus cometidos, la gente se quedó sin jubilación adecuada y se están quejando horriblemente, pero fueron tan olímpicamente, el sistema se lo exporta, se los pasa a otros países. Empezó en Chile, después siguió en Brasil, siguió en Argentina, siguió en Uruguay. Argentina lo eliminó cuando asumió el gobierno anterior, subió al gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista, pero ahora en Uruguay hemos tenido
tenido el problema que tuvimos y en Chile están teniendo el problema que tienen. Estas son las cosas que nos ha traído. Yo quiero dejar algunas conclusiones, porque acá en Frente Amplio estamos en autocrítica, y si estas enseñanzas no las recogemos, tenemos que ver. Primero, la fuerza del pueblo movilizado. Qué fantástico es el pueblo movilizado como ha sido el caso chileno, ¿verdad? Nada se le iguala a la fuerza del pueblo, pero el pueblo movilizado. Como creo que en este caso el Frente Amplio, que tiene una capacidad de movilización amplia de la gente, en algún momento yo creo que hemos dejado un poco de lado esa potencia movilizadora y hemos apostado más a las campañas publicitarias por los medios, o hemos apostado más a actos del gobierno que después no sabemos difundir adecuadamente, ganando la conciencia, como en el caso de por qué no se hace un acuerdo de libre comercio. Y bueno, hay que basarse más en la fuerza popular. Segunda cosa que hay que pensar, qué necesaria es una organización popular. ¿Cuánto le costó a Chile todo lo que está logrando al solo efecto de cambiar las bases jurídicas y las bases económicas del sistema? No, solamente de ver cómo se cambia la Constitución, que es una traba jurídica, a destrabar por allí para empezar todo lo otro. Sí, para llegar a simplemente a destrabar parte constitucional, que es importante, sí, pero es un comienzo. Va a ser una tarea titánica ahora destrabar toda la parte, el engranaje económico de producción en Chile para poder llegar a otra cosa. ¿Qué importancia tiene allí que haya partidos organizados? Y creo que es uno de los problemas de Chile en este momento, que el pueblo organizado no es el que ha llevado adelante esto. Yo lo decía al comienzo del programa hoy, que en realidad criticando a los partidos, ¿no? Y particularmente a los partidos de izquierda, a excepción de algunas puntualizaciones, porque en general, post dictadura, queda gobernando la Concertación, Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista Chileno. Se alternaron. Exactamente. Yo tengo una crítica. Esos partidos no fueron capaces de hacer una reforma en la educación y siguió siendo una educación elitista. Por algo, al principio tienen las cosas. Podemos haber empezado por allí, ¿verdad? Y no se empezó. Por allí comenzaron los problemas, además porque fueron los jóvenes que salieron a la calle en el 2004-2005. Sí, exactamente. Y se mantuvieron paradigmas neoliberales. Ese es el punto que pasó en Chile. No se hicieron transformaciones profundas. A diferencia que en Bolivia, sí, se hicieron transformaciones profundas en la economía boliviana. Y el pueblo acompañó y el pueblo aguantó y acompañó con votos. Eso sí, si yo no tenía muy claro cuánto era el apoyo popular y la concientización popular a partir de qué, de las transformaciones profundas, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Y fue amplio. Se ve que había un apoyo popular amplio, no era ni siquiera a la persona de Evo Morales, sino que el apoyo era al cambio, al partido, al MAS, política, al partido. Entonces, pero fue un país donde se estatizaron las grandes producciones de petróleo y gas natural, y Bolivia tiene el titanio, que es una de las producciones que está hacia adelante, y litio, con mayor posibilidad, y el litio, que son producciones que van a ser muy, muy demandadas en el mundo, y por algo se pretendía que Bolivia tuviese otro tipo de conducción. Y bueno, eso también, que la fuerza política no debe en Uruguay nuestra fuerza política no debe quedarse, debe asumir estas situaciones internacionales, debe
tratar de sacar provecho de todas las luchas que se están haciendo en otras partes, para que son las luchas de ellos, pero también de alguna manera es nuestra lucha. Carlos, nos tenemos que ir, llevamos 50 minutos. Yo estoy mirando el reloj. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir, Bueno, vamos a una tanda pequeñísima. Y nos vemos el lunes. Hasta pronto, sí, que nos quedamos para el otro lunes. Muchas gracias y un abrazo a todo el mundo, que vamos arriba, que vamos a sacar también a Uruguay adelante. Vamos arriba. Florencia, tandita y ya volvemos. Estamos en Andares, nos quedan 10 minutitos. Dale, ya.